En relación a la hemorragia diverticular, señala la respuesta incorrecta. Veamos, incorrecta. ¿Suele originarse en el colon derecho? Ya. ¿Es una complicación poco frecuente de la enfermedad diverticular de colon? En la mayoría de los casos la hemorragia recidiva es recurre, ¿no? O sea, vuelve a aparecer. ¿Suele presentarse como hematoquesia indolora? ¿Suele dejar de sangrar espontáneamente? Eso es cierto, suele dejar de sangrar espontáneamente. O sea, tenemos una verdadera, faltan 4. Yo quiero la incorrecta. Vuelve a volver a preguntar. ¿Suelen originarse en el colon derecho? No. Estoy diciendo que es mucho más frecuente en el izquierdo, pero el que sangra más es en el lado derecho. Si acá les dice solamente suelen originarse en el colon derecho, quiere decir que es lo más frecuente, puede originarse en el colon derecho, y eso no es cierto. Usualmente el que sangra más es el de colon derecho, y el más frecuente en ubicación es colon izquierdo, o sea, sigmoides. Esto es importante que aprendan a diferenciar, por favor. Es una complicación poco frecuente de la enfermedad diverticular del colon. Sí, tienen que tenerlo en consideración porque hay un dato importante. Es poco frecuente encontrarlo. La mayoría de los casos la hemorragia recidiva, o sea, recurre. Doctores, la mayoría de pacientes con hemorragia digestiva sangran una vez y después no vuelven a sangrar. Acá entonces, ¿será verdadero o será falso? La mayoría sangra una vez y después deja de sangrar y después no vuelven a sangrar más. ¿De acuerdo? Eso es un punto importante. Suele presentarse como hematoquesia indolora, eso es verdadero. ¿De acuerdo? Suele dejar de sangrar espontáneamente, también es verdadero. Tenemos 2 verdaderos. En la mayoría de los casos la hemorragia recidiva no es cierto, no recidiva. Esta respuesta está mal. ¿De acuerdo? Por favor, esta respuesta saca la C. La mayoría de los casos, la hemorragia no recidiva. Generalmente sangra una vez y se acabó. Analicemos las otras 2 más. ¿Suele originarse en el colon derecho? Pues tienen que tener en consideración que es mucho más frecuente en el lado izquierdo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Es una complicación poco frecuente, de la hemorragia digestiva por enfermedad diverticular. Es una complicación. Recuerden, a ver, se los explico estadísticamente y ahí se van a dar cuenta de alguna cosa, pero tienen que entenderlo bien porque es un juego nada más de palabras. Tengo 100 adultos mayores de 60 o de 70 años, los 100 con diverticulitis, perdón, con diverticulosis, con enfermedad diverticular, los 100. ¿Cuántos sangran de eso? No más de 3 o 4. O sea, ¿es una complicación poco frecuente? Es una complicación poco frecuente. ¿Cuál es el gran problema? Que puedo tener 1000 abuelitos y de los 1000 me sangran, pues, ¿qué? 300, mucho, ¿no? O sea, tendría que ser unos 30, 40. A pesar de todo, por la gran epidemiología que tiene la diverticulosis, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Sigue siendo la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Pero no es una complicación pero muy habitual. Es una complicación que existe, sigue siendo su complicación más común, pero no es algo que ocurra frecuentemente. ¿De acuerdo? Eso es un juego netamente de palabras y es solamente cuestión de que lo tengan que entender. Algunas preguntas son así y tienen que tratar de entenderlas de alguna manera. Tienen 100 personas, 100 personas con diverticulosis, solo 3 o 4 te sangran. O sea, es una complicación poco frecuente. Aún así, es la más frecuente causa de hemorragia digestiva baja y aún así es la causa o la complicación más frecuente de la diverticulosis. Y eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta. Por el lado de las angiodisplasias, típicamente, lo más frecuente con una angiodisplasia es que sangre, y eso sí tienen que tenerlo en claro. Lo más frecuente es que, pero es la segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Es la segunda más frecuente porque está asociado a cosas puntuales, generalmente a estenosis aórtica o generalmente a pacientes con insuficiencia renal. Eso es la otra asociación de las angiodisplasias, asociación a estenosis aórtica y asociación a insuficiencia renal. Entonces, mucho cuidado por favor con esta pregunta. En la mayoría de los casos la hemorragia recidiva, pues no es cierto. La hemorragia generalmente sangra una vez y no sangra más.
Si volviera a sangrar una segunda vez, la probabilidad es quirúrgica, es lo más frecuente, es porque lo demás deja de sangrar espontáneamente. El mecanismo de acción de la somatostatina o de su análogo el octreótido en el tratamiento de hemorragia digestiva por varices esofágicas es. Acá hay que tener en consideración algo. Uno, primero, ¿qué es una hipertensión portal? Hipertensión portal, o el mecanismo en este caso de la cirrosis, que suele ser más frecuentemente por hipertensión portal, está dado fundamentalmente por un término que llaman aumento de la presión del gradiente de las venas suprahepáticas. Es decir, la hipertensión portal es cuando el gradiente de presión de las venas suprahepáticas es mayor de 5 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Eso es hipertensión portal. Las varices esofágicas aparecen precisamente por eso, porque hay mucha presión en la parte portal. Entonces se forman colaterales y las colaterales son precisamente las varices esofágicas. Otro dato importante, el mecanismo por el cual existe hipertensión portal es por un proceso que se llama vasodilatación esplácnica. ¿De acuerdo? Vasodilatación esplácnica, ¿qué quiere decir eso? Okay, vasodilatación de todo el lecho prácticamente abdominal, del lecho llamado lecho esplácnico. Punto aparte entonces. La citis y la hipertensión portal y prácticamente el síndrome hepatorrenal, todo se origina en el término vasodilatación esplácnica. ¿Qué es el octreótide? Que es un análogo de somatostatina. ¿Cuál es su función entonces si lo tratas para hemorragia digestiva alta por varices? ¿Cuál sería su mecanismo? Vasoconstricción esplácnica. Si el mecanismo está originado de la hemorragia digestiva por varices, por vasodilatación esplácnica, lo que tienes que utilizar es un vasoconstrictor esplácnico. Y en este caso, ese es el mecanismo de acción del octreótide. Doctores, tratamiento de hemorragia digestiva alta, varicial, estoy hablando de la varicial. Primero, estabilización de paciente. Siempre hagan el ABC, eso es lo primero, eso es pregunta de examen frecuentemente. ¿Qué es lo primero que se hace con un paciente con hemorragia digestiva alta? Siempre estabilicen lo primero, ABC. Segundo, paciente que tiene hemorragia digestiva alta varicial, el tratamiento inicial es ponerle octreótide, es decir, o el octreótido, que es en este caso el vasoconstrictor esplácnico. Tercero, tienen que colocarle profilaxis antibiótica, ¿de acuerdo? ¿Con qué se hace la profilaxis antibiótica? Con ceftriaxona, ¿ya? 1 gramo cada 24 horas por una semana. Esa es la profilaxis antibiótica, porque la causa más frecuente de muerte en los pacientes con hemorragia digestiva alta, fuera de la hipovolemia que producen, suelen ser las infecciones en este caso. Entonces siempre hay, de todas maneras, que colocarle ceftriaxona. Lo cuarto que se hace es el tratamiento endoscópico, que es la ligadura con bandas, ¿no? Ligadura con bandas o escleroterapia con polidocanol, pero eso ya es tratamiento endoscópico. Ese es el tratamiento de una hemorragia digestiva alta varicial. ¿Se puede usar IBPs o omeprazol de un paciente con hemorragia varicial? Sí, doctores, sí debes utilizar. ¿Por qué? Porque el ácido del estómago lo que hace es digerir generalmente el coágulo que ha formado el tapón de sangrado de la varice esofágica. Usualmente cuando uno ya está en cicatrización, después de que sangra la varice, se forma un tapón fibrino plaquetario, que es parte del proceso de coagulación normal de cualquier herida. Entonces, si uno tiene ácido en el estómago, eso limpia el tapón fibrino plaquetario, entonces otra vez vuelve a resangrar el paciente con hemorragia digestiva alta varicial. Entonces, lo ideal es también terminar de colocarle omeprazol al paciente para que inhiba la acidez en este caso y permanezca el tapón fibrino plaquetario. No es digamos lo contundente, porque el tratamiento sigue siendo el octreótide y la ligadura, pero eso es lo que se utiliza también. Pregunta 30. Mujer de 65 años de edad con antecedente de dolores articulares en tratamiento con AINES, remitida por presentar anemia. En los estudios muestra hematíes en 3.164.000, tiene 32% de hematocrito, tiene 11 de hemoglobina, tiene anemia, ¿no es cierto? Hasta ahí. Tiene volumen corpuscular en 69. ¿Qué les dice eso? Que es microcítica, entonces tiene una anemia microcítica. Leucocitos 7.800, plaquetas 370.000, PCR normal, hierro bajo, ¿no? Hierro en 20, ferritina en 18,
glucosa en 105 normal, TGO, TGP, bilirrubina, colesterol, calcio, anticuerpo transglutaminasa y antigliadina negativos. Recuerden que los anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina son utilizados para enfermedad celíaca, ¿de acuerdo? Para enfermedad celíaca. Una endoscopía que muestra una hernia de hiato de 3 centímetros, el resto sin alteraciones. Colonoscopía hasta ciego, divertículos en sigmoides muy aislados, ¿ok? El tránsito intestinal sin alteraciones, ecografía sin alteraciones. ¿Qué le pedirían a esta paciente? Una biopsia IU1, arteriografía, cápsula, radioisótopos, resonancia, ¿qué le pedirían? Para empezar, ¿qué sospecharían? Tiene una anemia ferropénica, una anemia microcítica. Por consiguiente, estarían sospechando que tiene una pérdida oculta, ¿no es cierto?, de sangre. Descartando, obviamente, yo también pondría acá que la paciente no tiene problemas ginecológicos. La causa más frecuente de anemia ferropénica en una mujer joven usualmente es los problemas de menometrorragias, lo más frecuente. Esta paciente ya tiene 65 años. Descartemos que sea ese el problema y además que tenga algún otro problema ginecológico. Paciente con anemia microcítica hipocrómica, con una endoscopía normal y una colonoscopía normal, el diagnóstico será una probable hemorragia digestiva de origen desconocido, ¿no es cierto? Por consiguiente, ¿dónde podría estar el sangrado? Han visto estómago hasta duodeno, han visto el colon completo. ¿Qué falta ver? Todo el intestino delgado, faltan 6 metros para evaluar. ¿Y eso con qué se evalúa? Con una cápsula endoscópica. Eso es lo que se tiene que ver en una paciente. Todo paciente con estudio de anemia ferropénica sin causa evidente, obviamente, sin causa evidente, va a una cápsula endoscópica, luego de una endoscopía y una colonoscopía normal. Pregunta 31. Un paciente de 46 años sin antecedentes clínicos de interés acude al servicio de urgencias por realizarse 8 horas previas 2 deposiciones de espectro melénico. En las últimas 48 horas refiere haber tenido molestias vagas en mi abdomen superior. En la anamnesis no describe ingesta de fármacos potencialmente gastroerosivos. ¿Cuál le parece la causa más probable de hemorragia digestiva alta en este paciente? ¿Tendrían alguna duda de eso? Tiene 46 años, no tiene antecedentes de interés, para empezar. Y ha tenido 2 deposiciones melénicas. ¿La melena es hemorragia digestiva alta o baja? Usualmente es alta. Puede ser baja también de tránsito lento, pero lo más frecuente es que sea alta. En otras palabras, acá les están preguntando, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? ¿Cuál era? Úlcera péptica. ¿Cuál más frecuente? La duodenal. ¿Dónde? Primera porción. ¿Qué parte? Cara anterior. Lo mismo que les estoy diciendo en lo anterior, ¿no? Úlcera péptica. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? Hemorragia digestiva alta. Eso ya lo conocen. Ahí tienen, miren, perforación, estenosis, penetración. Todas son generalmente complicaciones de la úlcera péptica, pero la más frecuente es la hemorragia. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en pacientes con anorexia es pacientes con anorexia, maloribasis, porque la paciente generalmente es vomitadora crónica y eso produce un desgarro de la mucosa gastroesofágica, maloribasis. De las siguientes que se citan a continuación, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en pacientes mayores de 70 años? ¿Cuál será? ¿Cuál era? ¿Cuál les había dicho? ¿Divertículos? No está, pues, la F. Doctores, siempre lean completamente todo. Acá les dice, de lo que les cito a continuación, no les he dicho cuál es la cosa más frecuente. De los 5 que ustedes ven ahí, ¿cuál es el más frecuente? Esa es la pregunta concreta. Si no es diverticulosis, es angiodisplasia. Se acabó con eso, ¿ya? Entonces acá la respuesta es angiodisplasia. Ante un paciente sin antecedentes que presenta una hemorragia digestiva alta masiva sin haber tenido clínica previa, ¿en qué se sospecha? Ante un paciente sin antecedentes que presenta una hemorragia digestiva alta masiva sin haber tenido clínica previa.
será una fístula ortoentérica, una úlcera de la foie o enfermedad de la foie, varices esofágicas, hemovilia, úlcera. La clínica previa de úlcera es evidente, ¿no? Generalmente hay error, quemazón, etcétera. Les van a decir en algún momento que hay eso. Varices, típicamente las varices también para términos del examen tienen que avisarles que hay, ¿no? Tiene que ser cirrótico, puede ser ascitis, puede tener telangiectasia, ictericia, etcétera. Entonces, varices tampoco va a ser. La fístula ortoentérica generalmente es un tipo de hemorragia sumamente masiva, pero muy, de una mortalidad muy alta, ¿ya? Pero generalmente son pacientes que tienen algún problema vascular previo, generalmente son aneurismáticos, generalmente, ¿no? Pero es una enfermedad que tiene un antecedente muy importante. La enfermedad de la foie o la úlcera de la foie es una malformación vascular, en este caso es una malformación arterial que está más frecuentemente en el estómago, ¿de acuerdo? Pueden encontrar úlcera de la foie desde el esófago hasta el recto, o sea, puede haber úlcera de la foie en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Incluso está descrito de la foie, incluso en el tracto respiratorio, en tráquea y en bronquios, o sea, podría haber. El de la foie, el nombre completo simplemente es una malformación arterial en este caso de cualquier parte del tracto gastrointestinal. Típicamente la úlcera de la foie o la enfermedad de la foie es este vaso que más frecuentemente es en el estómago. ¿En qué parte del estómago? En los 6 centímetros por debajo del cardias o de la unión esófago-gástrica. Esa es la ubicación más frecuente. De ahí generalmente está en la curvatura menor del estómago. Y esta malformación habitualmente no tiene síntomas. O sea, es una malformación que siempre ha estado presente ahí y llega un momento de la vida en que se desgarra la arteria y empieza a sangrar. Y el sangrado es sumamente masivo porque es un sangrado arterial. ¿Eso en quiénes se presenta? Generalmente en jóvenes. El paciente joven que no tiene ningún antecedente de importancia, tiene 20, 21, 22 años y de un momento a otro empieza a presentar una hemorragia digestiva alta, masiva, rojo rutilante generalmente, eso es una úlcera de la foie, ¿de acuerdo? El tratamiento es netamente endoscópico. Todo paciente con hemorragia digestiva alta. Ahora, para terminar de completar tratamiento de eso, primera cosa que se debe hacer con un paciente con hemorragia digestiva alta es, uno, estabilizar paciente, ABC, con hemorragia digestiva alta no varicial estoy hablando ahora. Segundo, colocar doble vía, y la doble vía generalmente tiene que tener soluciones cristaloides. Segundo. Tercero, dar tratamiento con inhibidor de bomba de protones, ¿no es cierto? Pueden usar el que quieran, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, no hay ningún problema con eso. La dosis que deben utilizar es, ¿recuerdan? Primero, si es omeprazol, 80 miligramos en bolo, o sea, 80 miligramos en bolo, o sea, tienen que tener una dosis de 2 ampollas inmediatamente en el momento que hacen el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Y luego de eso, la dosis es una dosis en infusión, que se da a 8 miligramos hora, ¿de acuerdo? Se da a 8 miligramos hora. Como ustedes se habrán percatado, eso no es lo que utilizan normalmente, ¿no es cierto? Ustedes utilizan en los hospitales 40 miligramos cada 12 horas. Ninguna guía de manejo de hemorragia digestiva alta, absolutamente ninguna, tiene consensada esa dosis. Ninguna. En ninguna parte del mundo. Todas dicen que se dé a 8 miligramos hora. El motivo por el cual utilizamos 40 miligramos cada 12 es porque hay estudios aislados, muy aislados, en los cuales han demostrado que dar la infusión de 8 miligramos hora o dar 40 cada 12 tiene el mismo resultado a largo plazo, pero son estudios aislados. Es una costumbre que hemos adquirido, sin embargo no es algo que esté realmente consensado, pero es algo que es bastante efectivo, por lo menos en nuestro medio. Entonces, eso es algo que tienen que tener en consideración. Las guías consensan 8 miligramos hora como infusión, que prácticamente utilicemos 40 cada 12, nos ayuda a muchas cosas. Si ustedes están en la punta del cerro no van a encontrar de repente un Volutrol ni ganas para medir 8 miligramos hora, entonces tienen que ponerle 40 cada 12, o sea, no les queda otra, ¿no? Entonces, básicamente es la utilidad y la facilidad de poner.
Dar 8 miligramos hora en infusión implica no poner 2 ampollas, implica correr 5 ampollas diarias. Son 5 ampollas de omeprazol que se pasan en infusión y a goteo persistente. ¿De acuerdo? Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. A pesar de eso, en los estudios aislados que hay, ambas tienen el mismo, digamos, el mismo efecto a largo plazo. Eso es importante de que lo sepa. Y eso es lo que se utiliza para una hemorragia digestiva alta. Si se dan cuenta, la hemorragia digestiva alta no varicial se trata diferente de una hemorragia digestiva varicial, donde se utiliza octreotide, donde se utiliza ceftriaxona como profilaxis antibiótica y también se puede utilizar el inhibidor de bomba de protones. Toda hemorragia digestiva alta se tiene que tratar en ese orden, ¿ya? Pregunta 36. Un paciente diagnosticado de enfermedad celíaca no mejora clínicamente tras 5 meses de habérsele indicado una dieta carente de gluten. Tiene títulos altos de anticuerpo antiendomicio tipo IgA. ¿Cuál es la causa más frecuente de esta falta de respuesta al gluten? Motivo para hablar de enfermedad celíaca rápidamente. La enfermedad celíaca es un síndrome de mala absorción, el más característico de todos los de mala absorción. La enfermedad celíaca, como se había dicho en la primera parte de la clase, es una enfermedad autoinmune, para empezar, y ese título tiene que tener, es una enfermedad sistémica autoinmune, cuya característica principal es la intolerancia al gluten, ¿no es cierto?, que es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno. Eso es pregunta de examen por consiguiente. Tengan en cuenta trigo, cebada y centeno, deben recordarlo siempre bien. Segundo, clínicamente lo que tiene un paciente que come trigo, cebada y centeno y tiene enfermedad celíaca va a tener mala absorción. Por consiguiente, los síntomas típicos, ¿cuáles serán? Diarrea, típicamente, flatulencia, puede tener atorrea, puede tener baja de peso y puede tener anemia ferropénica, porque hay mala absorción también de hierro en la primera parte del intestino delgado. Otra cosa que tienen que tener en consideración para enfermedad celíaca es que los pacientes con enfermedad celíaca tienen que tener 2 formas de diagnóstico siempre. O sea, para hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca tienes que hacer 2 cosas. 1, dosar anticuerpos y 2, tener una biopsia de duodeno. ¿De acuerdo? Tiene que tener ambas. Tiene que tener un diagnóstico serológico y un diagnóstico histológico. Ambas cosas a la vez. ¿Cómo se hace el diagnóstico serológico? Se hace con anticuerpos. ¿Qué anticuerpo? El primero que deben de tomar es el anticuerpo antitransglutaminasa, que es un anticuerpo el más sensible de todos. Por eso es el primero en tomar, antitransglutaminasa. El segundo que se debe de pedir es el anticuerpo antiendomicio, que es el más específico de todos. ¿De acuerdo? El que ya no se pide actualmente, y van a encontrar ustedes frecuentemente en sus libros, es el anticuerpo antigliadina. El anticuerpo antigliadina ya no se utiliza porque es poco sensible y poco específico. Lo que se utiliza actualmente es el anticuerpo antigliadina, pero se llama anticuerpo antigliadina deaminada, así se llama, anticuerpo antigliadina deaminada. Ese es el nuevo que se utiliza con buena sensibilidad y especificidad. ¿De acuerdo? De esta parte podría sacar un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el anticuerpo más sensible? ¿Cuál es el más específico? ¿Cuál es el menos sensible y específico? Y ya lo tienen ahí. Pero aparte de tener los anticuerpos, necesitas un diagnóstico histológico. Es decir, todo paciente con enfermedad celíaca tiene que tener una biopsia duodenal, en la cual las características que debe tener la biopsia duodenal es: 1, atrofia de vellosidades. Eso es lo primero que debe haber. 2, infiltración con linfocitos intraepiteliales. Eso es otra cosa que se debe ver. Y tercero, puede haber hiperplasia de criptas. Generalmente puede haber hiperplasia de criptas, o sea, de alteración críptica nada más, ¿de acuerdo? Sobre todo los 2 primeros son los más importantes. Doctores, ambas cosas tienen que haber para una enfermedad celíaca. Es sumamente necesario ambas cosas. ¿Qué pasaría si un paciente tiene la alteración histológica, pero no tiene la alteración serológica? No pueden ustedes catalogarlo como enfermedad celíaca, porque tendrían que buscar otras causas de atrofia vellositaria. ¿Cuáles son esas otras causas? Giardia, sobrecrecimiento bacteriano, sprue tropical, y esos son generalmente los diagnósticos diferenciales de enfermedad celíaca.
Cualquier tipo de parasitosis de la parte superior les puede dar atrofia de vellosidades. Por eso es que tienen que tener los anticuerpos también. Si tienen los anticuerpos nada más y no tienen la parte histológica, se debe de pedir una nueva biopsia duodenal. Solo se hace el diagnóstico de enfermedad celíaca con anticuerpos y con la parte histológica, con ambos a la vez, ¿de acuerdo? Eso es importante entonces que tengan en consideración. ¿Qué pasa si un paciente que tú le das ¿cuál es el tratamiento? Para terminar de una vez de cerrarnos con enfermedad celíaca. El tratamiento es quitarle el gluten. Si tu problema es el gluten, le quitas el gluten. No le das ni trigo, ni cebada, ni centeno, ¿no es cierto? Eso es todo lo que sea. Entonces, ¿qué pasa si un paciente que tú le has dicho, señor, no me coma gluten usted, aparece al mes o a los 2 meses otra vez con diarrea, otra vez con anemia, otra vez con mala absorción? ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Cuál es la causa más frecuente? Que venga y le diga, pues, doctor, no sé qué cosa era gluten, pues, ¿no? Yo no coma gluten, no sé lo que es gluten, la verdad, busqué en todas las cajas, no hay nada que haya gluten. Es cierto, pues no se les explica bien y la dieta no la conocen usualmente. Entonces, generalmente es que no siga la dieta, ¿no? Generalmente no siguen la dieta. Eso es lo más frecuente. Esta es otra pregunta recontra común. ¿Puede haber otras causas de que el paciente no te responda al tratamiento? Por supuesto, que sea un sprue refractario o bien que se haya complicado. ¿Y cuáles son las complicaciones de la enfermedad celíaca? Fundamentalmente, aparte del sprue refractario, linfoma intestinal y adenocarcinoma intestinal. O sea, puede terminar en un cáncer eso. Recuerden que la enfermedad celíaca es un factor de riesgo para carcinoma epidermoide esofágico también. Por si acaso, recuerden esa asociación que les había dicho previamente. Entonces, lo más frecuente es que el paciente no siga la dieta correcta con gluten. Pregunta 37. ¿Cuál de los siguientes cereales puede ser tomado libremente en los pacientes con enfermedad celíaca? Libremente, ¿ah? Acá viene el gran problema, porque yo les había mencionado 3 y las alternativas en el examen siempre son 5. Por consiguiente, les quedará duda en 2. 1. Trigo, cebada, centeno no se usa. Entonces la duda quedará entre avena y soya. ¿Cuál escogerían? ¿Porque es más rico? Lo que pasa es que en muchos países la avena viene contaminada generalmente o mezclada con trigo o con cebada. Las bolsas ya vienen mezcladas con trigo y con cebada. Entonces, en algunos países lo que se hace es simplemente dejar de prescribir avena como parte del tratamiento. O sea, tienen que dejar de tomar avena. Pero no porque la avena tenga gluten, por favor. Ese es un dato importante. La avena no tiene gluten, no tiene gliadina. Solo viene mezclada con trigo o con cebada que por consiguiente no puede tomar el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la avena es lo que generalmente se deja de lado. Trigo, cebada, centeno y la avena con mucho cuidado. Entonces acá el libre podrá ser la soya. Soya, arroz, amaranto, quinoa, todo lo que ustedes pueden comer sin ningún problema.